Hey compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad, mis compañeros y yo hablaremos sobre el tema de la antiderivada y métodos de integración. Para esto, tendré el apoyo de mis compañeros Ronaldo Castillejo y Kevin Guamán. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué ¿Qué tal, tal, Ronaldo? compañero? Hoy hablaremos sobre las famosas integrales, ¿sí es cierto? Eso es muy cierto. ¿Qué tal, compañero Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Me encuentro muy bien. Qué bueno, compañero. Espero tener su apoyo el día de hoy y ser un gran equipo. Claro, por supuesto. Comenzamos. En esta oportunidad no solo hablaremos sobre teoremas, teorías, demostraciones y problemas de lo que se refiere a la antiderivada y la integral indefinida, sino también tocaremos un poco sobre lo que es su historia y de lo que la problemática que ello conlleva. Como lo vemos, desde el comienzo de la existencia del ser humano, este se ha enfrentado a muchos problemas. Sin embargo, siempre ha sabido salir de ellos. Y esta no es la excepción de las matemáticas. Desde tiempos muy antiguos, el hombre ha sabido interpretar esta ciencia. Sin embargo, como nos damos cuenta, los griegos, romanos, árabes y demás culturas antiguas han sabido lo que es el desarrollo de este tipo de problemas. Desde la obra de Arquímedes de Siracusa sobre la problemática de la recta tangente en las curvas, hasta la teoría de Euclides sobre las cuadraturas en las curvas para hallar el área, todos han sido un gran avance en este campo. Pero no es hasta la Edad Media, a finales de la Edad Media, donde el matemático Isaac Barrow, aproximadamente en el año 1670, hace su obra Lecciones de óptica y geometría. Destaca la relación geométrica entre las tangentes y las cuadraturas. En el último tercio del siglo XVII ocurre una de las mayores riñas históricas entre Newton y el matemático Leibniz. Cada uno se adjudica la creación y la interpretación formal de lo que es el cálculo infinitesimal. Ahí podemos ver en imagen el versus que se tenían y la riña que manejaban. Sin embargo, en la actualidad consideramos a ellos dos como padres del cálculo. Como lo seguía comentando, el cálculo en la actualidad nos sirve para muchas cosas, desde hallar el área debajo de curvas hasta la creación de curvas muy complejas. Bueno, pasaré a dar la definición de la antiderivada. Como lo dije anteriormente, es un hecho que las matemáticas han ayudado siempre al hombre. Sin embargo, esto no es una excepción para el cálculo. Como lo hemos visto en el cálculo diferencial, hay variedad de tipos de problemas de los cuales esto nos puede ayudar a resolver. Supongamos un ejemplo. Un físico quiere hallar la velocidad de una partícula a través de la ecuación de su trayectoria. Esto sería muy fácil usando la operación de la derivada. Sin embargo, ¿qué pasaría si hacemos todo lo contrario? Si el matemático quisiera hallar la ecuación de la trayectoria conociendo la ecuación de la velocidad. Entonces nos damos cuenta que casi todas las operaciones tienen una operación inversa. Por ejemplo, la suma
tiene su operación inversa, que es la resta, la multiplicación tiene su operación inversa, que es la división, la radicación tiene su operación inversa, que es la potenciación, y viceversa. Entonces, si la derivada es una operación y quisiéramos hallar algo que sea inverso a este proceso para solucionar este tipo de problemas, a esto le llamaremos la antiderivada. Entonces, como lo vemos en la diapositiva, ¿a qué le llamamos una antiderivada? Sea g de x una función llamada se llama una antiderivada de otra función g de x continua sobre el intervalo y si la derivada de la función g mayúscula de x es igual a g de x para x perteneciente al conjunto y. Ahora veremos la diferencia entre lo que es una antiderivada y la antiderivada general. La antiderivada general de una función es g de x más c derivada e igual a g de x para x perteneciente a y. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, supongamos, tenemos el caso de 4x al cubo. Esto no se nos hace difícil hallar que su antiderivada sería x a la cuarta. Pero nos damos cuenta que esta no es la única antiderivada que puede cumplir esta relación que buscamos. Lo puede ser también x a la cuarta más 6, x a la cuarta más 3 o incluso x a la cuarta a las 10.000 millones. Entonces, lo que analizamos independientemente es una antiderivada. Si queremos expresar todo el conjunto de derivadas que cumplen la misma relación al momento de derivarlo, entonces sería la antiderivada general porque tienen casi todas la misma forma. Es la función más una constante. En el siguiente ejemplo veremos la solución de este tipo de problemas. Vemos el problema, hay una antiderivada de g de x igual a 1 entre x más coseno de x más 2x. Primero hallaremos la antiderivada o qué derivada me da 1 sobre x. Para esto, como vemos en el ejemplo, está diferencial del logaritmo natural en valor absoluto de x sobre la diferencial de x es igual a 1 sobre x. Hacemos el mismo proceso con el coseno de x. Y como vemos en el ejemplo, tenemos que seno de x, como vemos, está la diferencial de seno de x sobre diferencial de x es igual al coseno de x. Entonces, podemos definir de que la derivada del seno de x es igual al coseno de x y que la diferencia. Y así lo vemos en los casos siguientes. Entonces, podemos determinar que si g de mayúscula de x derivada es igual a g de x, entonces g de x sería una antiderivada de g de x. Y esta sería la solución. Bueno, ahora como mi compañero Eduardo terminó su parte, me toca la mía. Hoy día vamos a hablar en esta parte sobre la integral indefinida. Mi compañero habló sobre la antiderivada, ¿no? Que tal que al derivar la antiderivada te da la función de que quieres su antiderivada, como podría decir. A ver, recordando, era así, ¿no? Tenías f de x, derivas, y eso te va a dar g de x. Entonces, de eso sacas que g de x, la antiderivada de g de x es f de x, ¿no? A ver, borrador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la integral entonces? ¿Cuál es la diferencia entre una integral y una antiderivada? Eh, generalmente decimos que la integral es el conjunto de antiderivadas de una función, ¿ya? Que se expresa de esta manera como ven aquí. A ver un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda mejor.
Si yo tengo, si yo tengo 1 entre x, ¿no? ¿Cuál sería su antiderivada? Sería el logaritmo de x, asumiendo que x sea mayor que 0. Porque al derivar logaritmo de x, te va a dar 1 entre x, ¿no? Ya, pero esto ya lo sabemos. A ver. Entonces, pero aparte, la antiderivada de 1 entre x, de 1 entre x, ¿qué más puede ser? ¿Acaso no puede ser logaritmo de x más 1? ¿O logaritmo de x más 2? Por eso definimos la antiderivada, la integral que digo, como... Espera, estoy borrando. Definimos la integral como un conjunto de antiderivadas, porque, o sea, una función puede tener muchas, infinitas antiderivadas. Por ejemplo, la integral de x al cuadrado por diferencial de x. A ver, ¿cuál sería la integral de esta? A ver, sería entonces x al cubo entre 3, ¿no? Entre 3. Ya, disculpen mi mala letra. Ay, que no tengo un, un lápiz táctil. X al cubo. Y bueno, como decía, si tenemos la integral de x al cuadrado por diferencial de x, su integral va a ser x al cubo entre 3. Pero ahí queda, no, porque le falta la constante de integración. Esta constante de integración es muy importante, nunca se olviden. Ya, ahora vamos a ver. A ver, voy a poner mi cara por acá. Ya. La propiedad de las integrales son, ¿cuáles son las propiedades? Porque estas también tienen propiedades, como la suma, la multiplicación. Primero, si tengo la integral de c por f de x, diferencial de x, o sea, estoy multiplicando una constante a la función original que tengo, esta constante sale integral. ¿Por qué? Porque no depende de x. Si dependiera de x, ahí sí no se podría sacarlo. Pero como no depende de x, esta sale y queda por acá. ¿Ves? Por acá. Fuera de la integral. Y ahora vamos a ver la integral de la suma. Como ves, se distribuye, ¿no? Por acá la integral y el otro también, la integral. Ahora vamos a ver la siguiente. La integral de la resta, que también es similar a la de la suma. Se distribuye. Como vimos las propiedades de las integrales, ahora pasamos a resolver los problemas. A ver. Hallar la integral de la siguiente función. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar la integral de todo esto. Pero como te dije, como es una suma, podemos hallar la integral de esto primero, luego de esto, y finalmente de esto. Y no vamos a poner la constante a cada rato, ¿sí o no? Al último ya ponemos la constante c, porque estamos sumando constantes, siempre va a ser una constante. A ver, comenzamos con esto, ¿ya? Integral de g de x a la p por g de x por diferencial de x. Ya, pero ¿esto qué es? ¿Acaso esto no es diferencial de g de x? A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque diferencial, cuando derivas, ¿qué haces? Diferencial de g de x entre diferencial de x, esto te va a dar ¿qué? G de x derivada, ¿sí o no? Ya, pues, ¿acaso el producto de estos dos de acá que ves no es no es esto? Entonces podemos reemplazar esta cosa en vez de todo eso, ¿sí o no? De todo eso. Diferencial de g de x. Ahora borramos para que se entienda mejor.
Ya. Entonces, borramos esto, que ya no sirve ya. Y ahora, diferencial de g de x. Ya. ¿Y eso cuánto va a ser? G de x a la p más 1 entre p más 1. ¿Por qué? Porque al derivar g de x p más 1, este exponente baja, y como baja, y aquí está sin nada, tenemos que dividirlo entre el mismo exponente que ha bajado para que se cancele, y te quede g de x elevado a la p. Y recuerda, estamos derivando respecto a g de x, o sea, esto es como si fuera una nueva variable, ¿no? Como un t, por ejemplo, acá, y otro t por acá. Entonces, integral de t a la p más 1, entre p más 1. Tenemos eso. ¿Y por qué no va la constante? Porque, como dije hace un rato, como es sumas, vamos a ponerlo al final todavía. Y entonces, de esto que tenemos, que es g de p más 1, ¿no? Entonces, borramos todo. Entonces, ¿esto qué va a ser? G elevado a la p más 1 entre p más 1. Está todo hecho. Que no tengo un lápiz para poder hacerlo. Ya. Y ahora acá le sumamos, ¿no? Sumamos más la integral de la secante al cuadrado. Pero podemos, o sea, la integral que nos va a botar esto, al derivarlo, tiene que volver a botar lo mismo. O sea, la misma función inicialmente. Entonces, ¿qué función al derivarla nos va a salir secante de x al cuadrado? Eso va a ser la tangente, ¿sí o no? La tangente de x. Más esta integral. También es un poco conocida, ¿no? Uy, disculpe. Ya, ese es el arco tangente de x. ¿Ya? Entonces, ahí quedaría, ¿no? No, falta la constante de integración, que es muy importante. No lo olviden, ya. Y queda eso. Bueno, siguiendo con los métodos de integración, entonces vamos, empezando con, con la integración por sustitución. Entonces, ¿de qué trata la integración por sustitución? Se encarga de agarrar una integración la cual tenga una forma compleja tal que así, pero vamos a tratar de transformarla en una más sencilla que sea así. ¿Y cómo hacemos eso? Haremos eso haciendo que el u respecto de t sea igual a un x. También debemos que hallar la relación que hay entre sus diferenciales. Y también, adicionando a esto, hay que agregar las sustituciones trigonométricas, que es este, que son las siguientes raíces, las siguientes tres raíces, donde raíz de a al cuadrado más x al cuadrado se sugiere cambiar el x por un a tangente de t, y la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado se sugiere cambiar el x por un a seno de t, y la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado se sugiere cambiarlo por un ax por secante de t. Entonces, vamos a hallar ahora la integral de esta función, el cual nos plantean, y es muy interesante porque posee tanto la integración por sustitución o cambio de variable y las sustituciones trigonométricas. Entonces, vemos esta, esta función y la queremos integrar. Entonces, la tenemos de esta forma. Y vemos que tiene una forma parecida a la de sustituciones trigonométricas. Entonces, hacemos que el x sea igual a un seno de t. Y hallamos la relación entre sus diferenciales. Obviamente poniéndole el rango por el cual se encuentra, entre el cual se encuentra t. Y ahora reemplazando, nos queda integral de 1 entre seno de t por la raíz de 1 menos seno al cuadrado de t. Sabemos que 1 menos seno al cuadrado de t es coseno al cuadrado de t. Sacando la raíz queda coseno. Los cosenos se van y nos queda 1 entre seno, que es igual a cosecante. Entonces queda integral de cosecante de t
respecto de t. Y ahora, siguiendo con el problema, multiplicando la cosecante arriba y abajo por cosecante de t menos cotangente de t, nos va a quedar esto. Y aquí sí es necesario hacer un cambio de variable, donde hacemos que cosecante de t menos cotangente de t se iguale a un v. Y de igual manera hallamos una relación entre sus derivadas. Aquí hay un pequeño falto que es respecto de t. Lamento eso. Entonces reemplazando quedaría la integral de 1 sobre v respecto de v. Y eso tiene la forma conocida, que es la del logaritmo natural. Obviamente entre su valor absoluto, para evitar problemas con respecto a su extensión, perdón, a su intervalo, y más una constante. Pero reemplazamos v por lo que conocemos, por lo que vale que es cosecante de t menos cotangente de t. Y queda logaritmo natural de cosecante de t menos cotangente de t, todo entre sobre el absoluto más una constante. Y sabemos que t también tenemos que reemplazarlo para hallarlo todo en valor de x. Y queda así. Logaritmo natural, valor absoluto, cosecante del arcoseno de x menos cotangente del arcoseno de x, entre cerrando el signo de valor absoluto más una constante. Ahora vamos a pasar a integración por partes. Y ahora, la integración por partes es cuando logramos reconocer en un problema unas ciertas formas conocidas y vemos que es una multiplicación de la derivada de una función conocida por otra función que es fácil de derivar. Y vemos, ahora vamos a ver su demostración. Esto sale simplemente de la multiplicación de derivadas, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto anteriormente en los temas. Obviamente aquí se va la diferencial de x en todos y queda esto de aquí. Y ahora integrando todo, quedaría integral de todo lo de aquí por la integral del de aquí. Y y la integral se puede repartir. Y esto de aquí pasa a restar y nos queda lo que vemos abajo, que es integral de u respecto de v es igual a u por v menos la integral de u respecto de u. Ahora vamos a pasar a ver un problema que requiera de este método, el cual es hallar el arco tangente de x respecto de x, su integral. Primero, se reconoce que el arco tangente de x es un u y se puede derivar, el cual es la derivada de u es igual a, perdón, claro, la derivada de u es igual a la derivada de x entre 1 más x al cuadrado. Y el otro, recordemos que toda función está multiplicada por 1. Por tanto, sería como la diferencial de x es igual a, de v es igual a la diferencial de x, donde v es igual a x. Entonces, aplicamos nuestra integración por partes y nos da que se divide en 2, que es x por arco tangente de x menos la integral de x sobre 1 más x al cuadrado respecto de x. Ahora simplemente transformamos la segunda. La primera se queda igual. Y nos da x arco tangente de x menos 1 menos un medio, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, obviamente entre su valor absoluto más una constante. Y eran, ¿por qué esto un medio? Es muy simple, porque arriba lo multiplicamos por un 2 y por un medio. El un medio sale, y así. Y aquí también haciendo un cambio de variable, que es 1 más x medio, le igualamos a un
u, y su derivada sería igual a un 2x respecto de x, que ya no alcanza espacio. Entonces, si reemplazamos, nos va a quedar igual que arriba. 1 por diferencial de u entre u, y todo su integral. Y obviamente por un medio, que es igual a logaritmo natural. Eso es todo para la integración por partes. Gracias. Bueno, ahora toca fórmula de reducción. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es la fórmula de reducción? Es cuando una función aplicamos bastantes veces la integración por partes, ¿ya? Y hay una fórmula general que nos ayuda a simplificar nos ayuda a simplificar ya para ya no hacer tanto ya los pasos. Por ejemplo, integral de coseno elevado a la n por x diferencial de x. Disculpa, integral de coseno de x elevado a la n por diferencial de x. Eso es igual a 1 entre x coseno de x elevado a la n menos 1 por seno de x más n menos 1 entre n por integral de coseno de n elevado a la n menos 2 por diferencial de x. ¿Ves? Con eso, o sea, al aplicar ya no tendríamos que aplicar acá, en esta parte, integrar por partes varias veces, porque ya conocemos esto, ya conocemos y podríamos ahorrarnos bastantes pasos. Por ejemplo, para esto. Integral de seno de x a la n por diferencial de x es igual a menos 1 entre n por seno de n a la menos 1 por coseno de x más n menos 1 entre n. Integral de seno de x a la n menos 2 por infinito de x. Ya, bueno, acá lo ven ya. Estoy aburriendo, creo, con esto. Ya. A ver. Y ya, como les seguía diciendo, son formas de reducir los pasos para hallar una integral, ¿no? A ver. Ya, borramos. Ya. Ahora vamos a demostrar la segunda. Seno de x, ¿ya? Para que más o menos se den cuenta. Seno de x. Este. ¿Ya? A ver. Comenzamos. Vamos a integrar por partes. Lo que hizo mi compañero, ¿cómo se llama? Mi compañero Kevin. Vamos a integrar, ¿ya? Denominamos a la u seno elevado a la n menos 1. ¿Ya? Entonces, diferencial de u va a ser igual a, ya, esto baja, ¿no? N menos 1 baja, ya está. Ahora, al seno de x le restamos, acá falta x. Ya, ahí, espera, ya. Ahora se le resta 1, ¿no? N menos 2. Pero la derivada del seno te da coseno. Y por eso queda diferencial de u es igual a n menos 1 por seno de x a la n menos 2 por coseno de x diferencial de x. A ver, siguiente. Ahora a la diferencial de b le vamos a llamar seno de x por diferencial de x. Entonces, ¿qué va a pasar? V va a ser igual a menos coseno de x. Ya, recuerden eso. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Hay que ver. Entonces, aplicado. Y queremos hallar esta integral de seno de x, pero ya aplicado por partes ya. Tenemos esto por eso. Entonces, aplicamos la fórmula. Porque esta integral, esto queremos hallar y ya hemos hecho los respectivos cambios de variables para aplicar la integración por partes. Entonces, esto va a ser igual a, integral de seno de x a la n va a ser igual a u por v, uy, disculpe si no se nota mucho la diferencia, menos la integral de b por diferencial de u. ¿Ya? Vamos a aplicar eso. Eso es de integración por partes. Aplicamos eso. Entonces va a quedar así como ven acá. ¿Ya? Ahora el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Esto. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué hemos hecho acá? Esto, por ejemplo, coseno de x al cuadrado, por Pitágoras sabes que es 1 menos seno de x al cuadrado. Entonces acá va a quedar, ¿sí? En vez de esto reemplazas 1 menos seno de x al cuadrado.
¿ya? Y ahora aplicas distribución. Esto con el seno de x al cuadrado, y luego el n-1 también. Y a todo esto aplicas distribución. Y te va a quedar lo de aquí. Por propiedades de integrales, como se sabe. ¿Ya? Y una vez aquí, ya tienes esto, ¿sí o no? Ya, pero ¿qué pasa aquí? Esto se va con esto. Esto se va para el otro lado. Como ya está 0, y lo que te queda es esto. Te queda n por seno de x a la n es igual a menos seno elevado a la n-1 por coseno más n-1 por integral de seno de x a la n-2 por diferencial de x. ¿Te queda esto, sí o no? Ya, entonces acá, ¿qué faltaría nomás para esto? Ya solo faltaría un paso, que es el dividir, para andar a dividir el n, ¿sí o no? Entonces queda esto. Menos 1 entre n por seno de n-1 por coseno más n-1 entre n, integral de seno de x a la n-2 por diferencial de x, ¿ya? ¿Ya? Y así llegamos a la conclusión de lo que queríamos demostrar inicialmente. Disculpen por todo el desorden. Ya. Y ahí eso es todo con la fórmula de reducción. Ahí. Ya bueno, ahora sí, ¿pero? Ya. Después de la participación de mi compañero Jesús, ahora vamos a hablar sobre las fracciones parciales. ¿Ya? A ver. ¿Cuándo utilizamos las fracciones parciales? Cuando estamos haciendo una división de polinomios, ¿ya? Y vemos que ya no se puede reducir por los demás métodos de integración de los que habló mi compañero. Estos son polinomios, ¿ya? Vemos que ya no se pueden, entonces intentamos por fracciones parciales. Y el método de fracciones parciales también se utiliza cuando el grado del polinomio que está en el denominador es estrictamente mayor al grado que está del numerador. Es estrictamente mayor al grado del numerador. A ver. Pero ¿qué pasa si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador? Por ejemplo, tenemos esto. F de x. G de x. Lo mismo. ¿Ya? Y el grado de f de x es mayor que el grado de g de x. Pero antes, ¿qué es un grado? Tal vez no te recuerdas o algo. Si tenemos x a la n más x al cuadrado más 1. ¿Cómo sacamos el grado de este polinomio? El grado del polinomio va a ser el grado del mayor, del término de mayor. Entonces el grado de esto va a ser de grado n. ¿Ya? Entonces, para aplicar las fracciones parciales, tiene que ser necesariamente el grado del denominador mayor que el numerador. Pero ¿qué pasa si el grado del numerador es mayor? Entonces, ahí aplicamos Horner. ¿Por qué? Porque te va a quedar así, ¿no? F de x se va a poder expresar por g de x por el dividendo más el residuo. No, por el divisor, ¿qué digo? Más el residuo. Y todo esto va a ser dividido entre g de x. ¿Cómo queda esto? G de x acá se va, entonces queda d más r entre g de x o g1. Le voy a poner g. Ya, pero esto, si te das cuenta, acá puede quedar que el grado del residuo sea menor que el grado de g. Entonces, ahí podemos aplicar fracciones parciales. También podemos utilizar ese método, que al tener esto, no podemos aplicar fracciones parciales, pero sí podemos aplicar Horner. Y aplicando Horner podemos deducir esto de acá. Y al dividir por la misma función, porque esto es lo mismo,
te va a quedar divisor más residuo entre G. Y esto acá sí podemos aplicar, ¿no? Ya, una vez explicado eso, vamos con un problema. Fracciones parciales ya lo han visto ya. Acá lo que vamos a hacer es aplicarlo a las integrales, más que todo. Y la mayoría ya creo sabe fracciones parciales, para ver para poder ver este tema. A ver, tenemos esto. Ayer la siguiente integral. Tenemos 7 entre x al cuadrado más 3x menos 10. A ver, asumimos que es f entre x, ¿ya? Uy, disculpe. F entre x. El grado de f, ¿cuál va a ser? Grado 0, ¿sí o no? Porque es x a la 0, que es 1. 7x a la 0, 7. Ya. Y el grado del denominador va a ser 2. ¿Por qué? Porque la variable de mayor grado va a ser 2. Entonces, este va a ser de grado 0 y de grado 2. Entonces, el denominador es de grado 2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos aplicar? Fracciones parciales. O sea, ¿y para qué aplicamos fracciones parciales? Para convertir esta fracción en una suma de fracciones más simples, donde podemos aplicar las integrales de maneras inmediatas, integrales ya conocidas, se podría decir. Ya, entonces comenzamos. A toda la función le voy a poner una función h, ya. H va a ser igual a entre... Ya, pero mira acá. Espera, mejor no, ya. Mejor no. Vamos a poner la fracción tal como es. Ahí. Ya. 7 x al cuadrado más 3x menos 10. Ya. Ya, pero esto de aquí, ¿se puede hacer algo? X al cuadrado más 3x menos 10. Sí se puede hacer algo, si no se puede expresar de la forma x más 5 por x menos 2. ¿No? Ya, entonces hacemos lo mismo. Pero acá aplicamos fracciones parciales, como ya saben, la mayoría ya sabe. A entre x más 5 más b entre x menos 2. Ya borramos la parte de abajo que ya no nos sirve, que ya sabemos. Ya, acá, ¿qué hacemos? La carita feliz, ¿sí o no? Multiplicamos por acá, multiplicamos por acá. ¿Ya? Y te queda ax menos 2a más 5x más 5b entre el producto de estos, que va a ser x al cuadrado más 3x menos 10. Así, carita feliz. Eso ya saben, ¿sí o no? Entonces ahí vamos a hallar a. A va a ser menos 1. Menos 1. Y b va a ser más 1. Como vemos aquí. ¿Ya? Y como en las anteriores hemos visto las propiedades de las integrales, acá, como ya lo hemos separado en fracciones, podemos sumar. O sea, la integral se puede aplicar a cada uno. Entonces nos va a quedar así. Correcto. Entonces nos va a quedar así, ¿sí o no? Como dije, acá iba a. A es menos 1. Y del otro lado, a es 1. Como vemos acá, a es 1. ¿Ya? ¿Y cómo resolvemos esto? Como dije, va a ser de manera... ¿Para qué hacemos esto? Para encontrar integrales de manera inmediata. Este menos 1, como es una constante, sale, queda menos integral, que digo, de 1 entre x más 5. ¿Ya? Y esa integral ya es conocida ya.
Es logaritmo de valor absoluto de x más 5. Claro, que es diferencial de x. Uy, disculpen por... No, soy muy bueno en esto. ¿Ya? Ya, entonces acá al menos 1 sale y queda integral de 1 entre x más 5. Y eso va a ser menos logaritmo de valor absoluto de x más 5, porque ya es conocido. Acá también, esta integral también ya es conocida, que es logaritmo de valor absoluto de x menos 2. Entonces quedaría así. ¿Ya? Ya, y esto es todo sobre fracciones parciales. Lo más importante de saber es aplicar tus fracciones parciales, que eso ya lo han visto, para así convertir, o sea, para así hacer la integral más sencilla, ¿no? Conocidas. Y separarlo en dos funciones conocidas para aplicar la integral. Porque si la tenemos así como tal, no podremos hacer nada, a menos que busquemos otros métodos. Aunque esta es la más sencilla, creo yo. Bueno, se podría ver, pero para eso sirven las fracciones parciales, para separarlos y pasarlos a integrales más conocidas. Ya, bueno, y eso es todo con fracciones parciales. Bueno, ahora siguiendo, vamos a resolver la integral de esta función. Primero vamos a dividir la integral en estas dos partes. Por una parte, la integral de seno de 6x de seno de x elevado a la 6 respecto de x, sumado a la integral de x a la cuarta menos x más 1 entre x al cuadrado menos x más 1 y todo respecto de x. Hago esta separación para poder resolver cada uno en una parte, pero no crean que realmente hay este espacio. Muy bien, entonces empezamos por la derecha, porque podría decir la más difícil, porque en el seno a la sexta de x vamos a aplicar la fórmula que nuestro compañero Ronaldo nos hizo saber en la presentación anterior. Entonces, aplicando Horner, tenemos que x al cubo más x al cuadrado, todo por x al cuadrado menos x más 1. Eso se le multiplicado, y esto se le suma 1 menos x al cuadrado. Perdón, 1 menos 2x. Y todo entre, perdón, aquí es 2 nomás. Aquí es 2. Y ahí es un x común. X al cuadrado más x. Integral, obviamente. Y todo entre x al cuadrado menos x más 1 respecto de x. Entonces, separando la integral, queda x por x más 1 respecto de x. Porque el x al cuadrado menos x más 1 se va. Y esto es más la integral de 1 menos 2x entre x al cuadrado menos x más 1 respecto de x. Entonces, vemos en esta parte algo raro. Hacemos simplemente un cambio de variable y vemos que la diferencial de x al cuadrado menos x más 1 es igual a 2x menos 1 por la diferencial de x. Muy bien. Y eso reemplazamos en la integral que nos ha mostrado y nos da la menos integral de 1 entre x al cuadrado menos x más 1 todo respecto de x al cuadrado menos x más 1. Muy bien. Ahora con esta otra parte, ya. Entonces seguimos y sale la integral de x al cuadrado respecto de x más la integral de x respecto de x. Y ahora vamos con la integral del seno a la 6 de x respecto de x. Ya. Bajamos entonces
la integral del seno a la 6 de x respecto de x. Entonces tenemos la integral de x al cuadrado respecto de x. Integrando sale, perdón, antiderivando sale x al cubo entre 3. Más la integral de x respecto de x sale x al cuadrado entre 2. Aquí vemos, si hacemos un cambio de variable de x al cuadrado menos x más 1 por una u, vemos que sale el logaritmo natural de, obviamente, entre su valor absoluto, de x al cuadrado menos x más 1. Y esto más una constante. Y ahora esto de aquí, usando la fórmula que nos enseñó nuestro compañero Ronaldo, voy a seguirlo para abajo porque dudo que me alcance espacio. Es menos un sexto seno a la quinta de x por el coseno de x menos 5 entre 24 seno al cubo por el coseno de x. Vamos a hacerlo así para que no se interrumpa. Menos 3 octavos de el seno de x por el coseno de x. Y más 3 octavos de x más x al cuadrado más 1 y todo al cuadrado entre 2. Volviendo a escribir todo, si lo creo más ordenado, entonces ya tendríamos la integral de la función. Espero que hayan podido entender y lamento que no sea tan ordenado y gracias por su atención.